Saludos a toda la audiencia. Les presentamos algunas leyendas e historias que espero a más de uno no deje dormir esta noche. Algunas de estas historias fueron capturadas en diferentes foros, por tanto una disculpa si no podemos decir a quién pertenece esta historia. Si alguna de estas historias las viviste tú, deja tu comentario para mencionarte. A continuación, dejamos ante ustedes algunos relatos. El año pasado mi esposo y yo visitábamos la Ciudad de México y decidimos hospedarnos en un alojamiento en el barrio de Coyoacán. Las fotos del lugar lucían prometedoras, con un toque colonial y encanto histórico. Pero desde el momento en que cruzamos la puerta, algo en el ambiente cambió drásticamente. El apartamento, que constaba de un solo cuarto, parecía haber sido el hogar de alguien durante mucho tiempo. Figurillas de angelitos, discos de los 80 y cuadros claramente pintados por la misma persona adornaban el espacio. La cama en particular tenía un aspecto que sugería que había pertenecido a una anciana. Inexplicablemente sentí que estos muebles y esta casa habían sido testigos de la vida y la muerte de alguien. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió en medio de la noche. Mientras dormíamos, alrededor de las 3:30 de la mañana, fui despertada por un sonido extraño. La manija de la puerta se movía violentamente como si alguien intentara abrirla. Mi esposo, ajeno a lo que ocurría, desesperada por no enfrentar lo que sea que estuviera al otro lado, lo sacudí para que se despertara. Justo en ese momento la puerta se abrió de golpe, primero rápido y luego lentamente hasta quedar completamente abierta. Lo que sentí en ese instante fue más que una simple sensación de que alguien había vivido y muerto en ese lugar. La presencia parecía enojada y furiosa incluso. Mi esposo observó la puerta abrirse, se giró hacia mí y en un acto de pánico se volvió a dormir. Mientras tanto, yo estaba paralizada por el miedo. Al día siguiente, mi esposo cambió de lado de la cama para que yo durmiera cerca de la puerta. Aunque trató de ocultarlo, su propio miedo era palpable. En nuestra estadía en esa casa, experimentamos eventos inquietantes cada noche. Algo desenchufó la afeitadora eléctrica de mi esposo con una violencia sorprendente. El enchufe salió disparado como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado. Cada noche las experiencias se multiplicaban. Incluso yo, no siendo religiosa, terminé rezando Padre Nuestros hasta caer dormida, buscando protección contra una presencia que desafiaba la lógica y el entendimiento que podía tener yo en ese momento. Soy de Mexicali, Baja California, México. Una noche decidimos ir a un concierto en Tijuana, que estaba aproximadamente a 1 hora y media de distancia por carretera. Para regresar a casa teníamos que pasar por La Rumorosa, una zona conocida por su belleza escénica y al mismo tiempo por su atmósfera un poco inquietante. Después del concierto sabíamos que debíamos partir temprano hacia Mexicali, ya que mis amigos y yo teníamos compromisos laborales tempranos al día siguiente. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando comenzamos nuestro viaje de regreso. Mi amiga Kenia estaba en el asiento del copiloto, eligiendo la música mientras conversábamos. Íbamos descendiendo hacia La Rumorosa y aquí es donde la historia toma un giro extraño y misterioso que aún hoy en día no podemos explicarnos en su totalidad. Justo antes de alcanzar el segundo descanso en el camino, mientras conducía con las luces alternas encendidas, divisé algo inusual en el lado derecho de la carretera. Era una mujer con apariencia que indicaba que tenía entre 25 y 30 años. Vestía una chamarra de mezclilla, una blusa blanca y pantalones negros. Su cabello tenía un tono rojizo castaño. Lo que más me llamó la atención fue que estaba arrodillada con las manos apoyadas en las piernas, como si estuviera en una posición de rezo. Miraba fijamente hacia adelante. Sin pensarlo demasiado, exclamé: «Ahí va esa mujer, ¿la viste? Está justo ahí, a la orilla, rezando». Mi amiga Kenia respondió con sorpresa: «¿Qué? Yo no vi nada». Yo confundido repliqué: «No mames, tenía las luces encendidas. Obviamente debías haberla visto». Mi amiga continuó negándolo: «Estás loco».
Yo, en serio, no vi absolutamente nada. Mi reacción se tornó en una risa nerviosa mientras soltaba un "no mames, esto está muy raro". Durante todo el trayecto de regreso a casa no podía quitarme el incidente de la cabeza. ¿Esa persona era real o fruto de mi imaginación? La incertidumbre me mantuvo despierto durante la noche mientras reflexionaba sobre ese encuentro en la Rumorosa. Hay algo que tenga la Rumorosa, que al parecer hay muchas historias que pueden salir de ahí. Incluso podríamos decir que es un lugar maldito, aunque no deberíamos satanizar ningún lugar. Lo que sí podemos decir es que existen muchas historias de la Rumorosa y sus alrededores. Eso no lo podemos negar. A continuación, seguiremos con otra historia más. La casa de mis abuelos esconde secretos inquietantes que se manifiestan en susurros nocturnos, pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra y puertas que se azotan misteriosamente. Son solo el comienzo de mi historia. Recuerdo una noche que nunca olvidaré. Todos mis primos y yo nos encontrábamos en el antiguo cuarto de mis tías, junto con mi mamá. Las manecillas del reloj marcaban las 2 o 3 de la madrugada, cuando fuimos despertados por un sonido aterrador. Al principio era como si alguien arrastrara sus pies lentamente sobre la alfombra del cuarto. El miedo nos paralizó, pero pronto los arrastres se transformaron en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada con llave, pero los pasos continuaron. Los testigos en la habitación notaban que los pasos parecían venir de ninguna parte, y en todas partes a la vez. Finalmente la puerta se abrió con violencia, el viento de la madrugada nos heló hasta los huesos. Pero esas experiencias solo son el comienzo. Mis primas y mis tías han vivido horrores aún más espeluznantes. Mi madre, mientras trabajaba en el despacho de mi abuelo, escuchó pasos sigilosos detrás de ella. Al girarse, vio una ventana que daba al patio, pero lo que la asombró más fue que el monitor de la computadora comenzó a distorsionarse como si una fuerza sobrenatural lo afectara. Las huellas de pies descalzos en todo el patio, justo enfrente de la ventana, solo aumentaron más el miedo de mi madre. Mis primas también compartieron sus experiencias aterradoras. Una computadora que se sacudió violentamente y un escritorio que se movió inexplicablemente. Y luego está el oscuro secreto que mi abuelo reveló. Huesos de un adulto chaparro con partes del tórax cortadas, hallados cuando construyeron la casa. ¿Podría ser este el espíritu inquieto de un cholulteca que pereció durante la matanza de Cholula por los españoles? ¿O hay algo más oscuro acechando en las sombras de esta casa? Escribo esto más por el deseo de desahogarme que por tratar de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha vivido numerosos sucesos paranormales, por así decirlo. Me han contado que mi abuelo materno hizo un pacto que ha llevado a nuestra familia a estar ligada a muchas de estas experiencias. En mi caso, no me han ocurrido muchas cosas directamente, como si el misterio me eludiera de alguna manera. Incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les ha sucedido cosas, recibo reprimendas cuando pregunto por qué a mí no me sucede nada de eso, ya que me explican que no es nada divertido ni algo que uno deba buscar. Sin embargo, sí he tenido 3 experiencias particulares, todas cuando era muy niño. Ahora tengo 36 años. La primera experiencia ocurrió cuando tenía alrededor de 6 meses. En ese momento mis padres vivían en la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto trasero que habían acondicionado. La casa era pequeña, pero el terreno era amplio. Mi mamá solía colocarme en medio de la cama que compartían con mi papá. En una noche, mi mamá despertó alarmada al no sentirme en la cama. Me había acostado entre ellos dos, pero ya no estaba. Ella empezó a gritar con temor: «¡El niño! ¡Se llevaron al niño!». Todos en la casa acudieron rápidamente al frente de la casa, y allí estaba yo, a unos 2 o 3 metros del portón delantero, ileso, pero completamente empapado. Había sido un intento de secuestro que no tuvo éxito. O bueno, eso es lo que mis padres
se obligaron a creer. La segunda experiencia ocurrió cuando tenía aproximadamente 1 año. En ese momento mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba para dejar las cosas, como pañaleras y carriolas, mi tía se quedó afuera. Fue entonces cuando vio 2 mujeres, una alta y delgada, casi de 2 metros de altura, y la otra más baja, quizás de 1,5 metros, pero extremadamente obesa. Ambas vestidas completamente de negro. Estaban a una distancia considerable de ella, aproximadamente a 50 metros, y le decían: «Danos al niño, dánoslo, o sufrirás también». Mi tía me cuenta que tenía mucho miedo y que sentía que la jaloneaban hacia ellas, pero logró resistir mientras oraba fervientemente. Finalmente sintió que alguien la empujó hacia atrás y la introdujo a la fuerza en la casa de mi abuelita. Cuando la vieron, su cuerpo estaba lleno de rasguños y evidencias de que alguien más había peleado con ella. La tercera experiencia ocurrió cuando tenía 4 años. A esa edad yo era más consciente de mi entorno. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna. Esa noche, alrededor de las 6 de la mañana, una hora temprana para mí, me levanté y vi una luz que pasaba fuera de mi habitación. A pesar de las gruesas cortinas, la luz era intensa y se notaba claramente. Parecía tener un enfoque sobre mi madre, que estaba embarazada de mi hermano en ese momento. La luz parecía mirarnos y observarnos, y luego desapareció sin dejar rastro. Todo esto me recuerda las creencias que existen en todo el país, que dicen que hay esferas de fuego que se pasean en los cielos y que son brujas, y que las brujas buscan a los niños, principalmente los que no han sido bautizados. Por eso, después de todas estas experiencias, recibí mi bautizo, y en el tiempo en el que se planeaba mi bautizo, estuvieron dejando demasiadas cosas que creía mi familia que ayudaría, como tijeras abiertas, ajo, espejo en las puertas y demás. Esas experiencias han sido transmitidas a través de generaciones de mi familia y continúan siendo un misterio sin resolver. Incluso en mi familia, a todos los niños se les bautiza a una temprana edad, ya que no he sido el primer niño al que esto le ha pasado. Probablemente el pacto que hizo mi abuelo nos vayan a seguir afectando a nosotros también por muchas generaciones más.